Un super aplauso a Rebe. Vamos. Gracias, pastor. Son poquitos, pero bien escandalosos. ¿Cómo están todos? Me da muchísimo gusto volver a estar aquí con ustedes. Gracias a Dios, porque yo sé que aquel que le busca, encuentra. Busca al Señor, le encuentra. Aquel que está continuamente buscando la presencia del Señor, siempre va a encontrar algo que el Señor tenga que decirle, tenga que darle. Así es que qué bueno que estás aquí con nosotros para poder ser de aquellos que recibamos de parte del Señor su palabra. Y sí, como decía nuestro pastor, bueno, el domingo pasado el Señor nos dio esa palabra acerca de poder sorprender al ladrón, de poder sorprenderlo, y no solamente sorprenderlo, sino despojarlo, hacerlo que pague hasta 7 veces lo que él nos ha robado. Y yo creo que en la semana, o tal vez a la hora de la conferencia del domingo, espero que así haya sido, tú te hayas puesto a meditar o a recordar, o a empezarte a dar cuenta cuántas cosas el enemigo ha robado, cuántas cosas el enemigo se ha llevado de tu vida y que ha tenido la oportunidad de despojarte. Como veíamos el domingo, bueno, pues él vino para hurtar, matar y destruir. Y yo creo que todos podemos ver manifiestas las obras de él, manifiestas las obras del diablo, manifiestas las obras de ese ladrón que se ha metido a robar lo que no le pertenece, lo que le pertenece a los hijos de Dios. Pero que finalmente, decía su palabra, cuando el ladrón es sorprendido, entonces él tiene que pagar 7 veces lo que ha quitado. Y yo espero que tú en esta semana, en estos días, hayas estado recuperando o empezando a recuperar por fe y en el poder del Espíritu Santo y en el poder de la palabra de Dios, todo aquello que de alguna forma se te ha quitado. Pero también hay otra manera de perder cosas. Fíjate que al estar yo pensando acerca de esto, el Señor me hablaba acerca de lo que también tú pierdes, pero no porque el enemigo venga y te lo quite, no porque el enemigo esté haciendo su obra de hurto, de robo y de despojo, sino porque de alguna forma tú le has permitido que él se lleve las cosas por una sola situación. Y yo te invito a que abras tu Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, los versos 12 y 13. Primera de Corintios 2, 12 y 13. Y está ahí también. No, todavía no lo tenemos ahí en la pantalla. Primera de Corintios 2, 12 y 13. Ok, ahora sí, dice así la palabra. Y nosotros, ¿a quién se refiere nosotros? A nosotros los que hemos creído en la obra redentora de Jesucristo, nosotros los que ya somos hijos de Dios, dice aquí, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que yo te decía que no siempre viene el enemigo y te arrebata y te roba y te quita y destruye y se mete como un ladrón, sino que otra manera de perder o de no obtener lo que Dios tiene para ti es no sabiendo lo que Él te ha concedido, no sabiendo lo que ya es tuyo, no sabiendo lo que Él ha entregado, te ha puesto en tus manos y que a veces ni siquiera lo vemos.
Y cuando yo pensaba en esto, yo decía, Señor, en verdad necesitamos urgentemente ese espíritu tuyo, ese espíritu que proviene de ti, para que sepamos lo que ya nos es concedido. Porque no dudo ni tantito que todos leemos la palabra de Dios, que todos escuchamos la palabra, que oímos conferencias, que oramos, que nos congregamos, bueno, cuando se ha podido, y de esa manera estamos obteniendo un conocimiento de parte de Dios. Pero llega el punto, llega el momento en que te das cuenta que lo que el otro necesita o lo que el otro tiene no es lo mismo que lo que tú necesitas o lo que tú tienes, y lo que el Señor le ha concedido a otro tampoco es lo mismo que a ti te ha concedido, aunque eso no quiere decir que Él hace acepción de personas y que Él tiene consentidos, como mucha gente quisiera que el Señor tuviera consentidos, no, sino que cada uno va a tener y va a recibir de acuerdo a lo que va a usar y a lo que va a saber tener y retener y producir y hacer crecer para tener una vida victoriosa en Cristo. Allí mismo en 1 Corintios, nada más que en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 4, del 4 al 7, por favor. 1 Corintios 1, del 4 al 7. Si tienes ahí en tu casa tu Biblia, yo te recomiendo que siempre la tengas a la mano, mientras se puedan usar Biblias, ¿verdad? Mientras puedas tenerla ahí a la mano. Gracias a Dios que en nuestro país tenemos esa plena libertad. Hay gente que contrabandea Biblias en otros países porque no se les tiene permitido, pero qué bueno que usas la tuya. Dice así la palabra: gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. O sea, Pablo está gozoso, está contento, le da gracias a Dios, siempre se deleita de saber que la iglesia en Corinto, que el pueblo de Dios allí, en esa iglesia, ha recibido la gracia, ha recibido de la gracia de Dios en Cristo Jesús, ha recibido ese regalo inmerecido a través de Cristo Jesús. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo veo aquí a Pablo buscando la oportunidad de que esta iglesia esté consciente de que ha recibido la gracia del Señor y que a través de esa gracia que han recibido, en todas las cosas ellos fueran enriquecidos, en todas las cosas, en todo lo que hacen, en todo lo que tienen, en todo lo que ven, en todo lo que desean, en todo lo que se les ha entregado, sean enriquecidos, sean prosperados y en toda palabra y en toda ciencia. Cuando vemos aquí la palabra ciencia, se refiere al conocimiento. Han sido enriquecidos en palabra y en conocimiento. Así que una gran parte de la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos disfrutar plenamente y con toda confianza y con toda certidumbre y fe, es que hemos sido enriquecidos en toda palabra. Ahora, la palabra del Señor, la palabra de Dios
que la tenemos escrita, la escuchamos, Él nos habla y que continuamente el Señor sigue hablando. No solamente lo que vemos escrito en este libro es la palabra de Dios. Nosotros sabemos y hemos comprobado que el Señor sigue hablando continuamente, constantemente y de una manera poderosísima a la vida de cada uno a través de su voz, a través de su palabra. Cuando yo veo allí en Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, cuando el escritor está introduciendo al Hijo de Dios y habla de que en Él son sustentadas todas las cosas, son sustentadas todo lo que existe, todo el universo, todo lo que podemos ver, dice, por la palabra de su poder, por la palabra del poder de Dios, por la palabra del poder de Jesús. Entonces yo veo en esta porción que está diciendo Pablo que nosotros fuimos enriquecidos en Él en toda palabra. Es decir, esa misma palabra del poder de Dios, esa palabra que sustenta todas las cosas, nos ha sido dada para que nosotros fuéramos enriquecidos. Usar esa palabra, tener esa palabra continuamente en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, es lo que verdaderamente nos va a enriquecer. Tal vez en estos tiempos, y no tal vez en estos tiempos, en cualquier tiempo, y no tal vez, sino que hay mucha gente que habla infinidad de cosas hoy. Hablan muchas tonterías, hablan cosas que no tienen sentido, hablan incongruencias y la gente les escucha. Pero nosotros tenemos el don inmerecido, tenemos esa gracia de tener la palabra de Dios viviendo en nosotros, con nosotros todo el tiempo. Y esa palabra no es cualquier palabra, es la palabra del poder de Dios que sustenta todas las cosas. ¿Tú te imaginas lo que podemos lograr y alcanzar teniendo esa palabra continuamente dentro de nuestro ser? Y por otro lado dice aquí que también fuimos enriquecidos en toda ciencia, en todo conocimiento. Pero es una realidad de nuestras vidas hoy. Lo conocemos todo. Tenemos todo conocimiento, lo buscamos, lo anhelamos, porque si así es, entonces nosotros vamos a poder ver qué tan enriquecidos estamos. Y cuando yo te iniciaba esto, te decía que, y decía aquí Pablo, que él ruega porque nosotros podamos estar conscientes, podamos saber todo lo que el Señor nos ha concedido. Y cuando nosotros no sabemos lo que el Señor nos ha concedido, entonces es muy fácil que no lo disfrutemos, que ni siquiera sepamos que lo tenemos y por supuesto nos es arrebatado, nos es quitado. Hace rato cantábamos y yo me deleitaba porque algo sublime, algo hermoso que el Señor nos ha dado es su nombre. El nombre de Jesús sobre cada uno de nosotros, el nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Él nos ha dado ese nombre para que en el nombre de Jesús, dice ahí, se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y en la tierra. Pero no solamente eso, sino que ese nombre está sobre ti. Él te ha concedido el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Cuando tú empiezas a creer y empiezas a darte cuenta del poder del nombre de Jesús y que ese nombre se te ha concedido tenerlo en ti y en tu vida, entonces podrás empezar a imaginar o podrás empezar a pensar y a planear tal vez cuántas cosas podrás hacer, y a lo mejor también podrás darte cuenta cuántas cosas no has hecho, no has logrado, no has obtenido, porque simple y sencillamente no conoces que el poder del nombre de Jesús está sobre ti, y que al estar ese nombre sobre ti, todo se puede. Por eso decía Pablo,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no solamente en el aspecto económico, la vida de Pablo nos mostró que él pudo hacer de todo, pudo lograr todo. Él pudo decir al final: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera y he ganado la fe. De todo le sucedió a Pablo, en todo salió victorioso, en todo él se gloriaba en Cristo Jesús, porque él sabía que el poder del nombre de Jesús estaba sobre él y en él. Así que cuando nosotros vemos aquí también que fuimos enriquecidos en toda ciencia, entonces nosotros necesitamos poner muchísima atención en qué es lo que realmente tenemos de conocimiento de Dios, qué es lo que realmente sabemos de Dios. Es fácil escuchar hablar de Dios, donde quiera escuchas hablar de Dios. Aún la gente que ni le conoce siempre está hablando de Dios. Ahora hay mucha gente que hasta se dedica a hablar de Dios, hasta con la palabra de Dios, cosas que no son de Dios, que son mentiras, que están alteradas, que están adulteradas. Pero usan la palabra de Dios según ellos para hablar de Dios. Pero es importantísimo que tú sepas que necesitamos tener ese conocimiento de Dios. Y ese conocimiento no me estoy refiriendo solamente al tener el conocimiento de que yo lea la palabra, la Biblia, la lea al revés, al derecho, sepa dónde está cada pasaje, sepa quién dijo tal cosa y demás, sino tengas ese conocimiento dentro de ti de una manera íntima, en una intimidad perfecta con el Señor. Cuando Jesús oraba por ti y por mí antes de morir, cuando él oraba allí en Juan 17 y le decía al Padre: Señor, que sean uno, tú en mí y yo en ellos y ellos en nosotros, es decir, todos en uno, todos siendo una misma cosa, en una perfecta unidad, en una perfecta intimidad, en una perfecta relación. El conocer a Dios no es lo mismo que conocer de Dios y saber de Dios. No es lo mismo, definitivamente. Tú puedes decir, yo como me acuerdo en una ocasión que me prestaron un cassette hace añísimos. Apenas íbamos a empezar a congregar por acá, y de Enrique Bremer. Yo no sé si ustedes conocen o han oído hablar de Enrique Bremer. Es un pastor de por allá de Ciudad Juárez, me parece. Y yo venía recién desempacada de una iglesia tradicionalista, y cuando yo escuché este cassette, hablaba en una conferencia que hablaba de la redención de Jesucristo, de la obra redentora de Jesucristo. Y yo tenía quién sabe cuántos años de ser cristiana, yo decía que era cristiana, pero yo cuando escuché esa conferencia, bueno, mis hijos son testigos que fui y le dije le mandé decir a mi amiga: préstame de nuevo ese cassette y quiero oírlo. Y se terminaba y lo volví a oír y lo volví a oír. Yo no sé cuántas veces escuché esa conferencia, porque en ese momento a mí me estaba llegando el conocimiento verdadero, profundo de la salvación que estaba haciendo Jesús en mí, de su obra redentora. Entonces yo, bien emocionada con esa conferencia, pues fui a un lugar donde la regrabaron y me la grabaron en distintos cassettes, y yo se la quería regalar hasta al perro que pasaba, a todo mundo. Yo quería: sepan de esto. Y como me acuerdo de una vez que llegué a una casa y le digo: oye, ¿sí escuchaste la conferencia? Y me dice: sí la escuché. Y luego yo dije: no, hombre, ahorita me va a decir muchísimas gracias, no sabes. Y me dice: estuvo está padre. Y le digo: ¿en serio la escuchaste? Sí. ¿Qué decía? Y ella me empezó a decir lo que decía, pero para esta persona era X así, no le importó, no le afectó en absoluto. Entonces, de esa manera yo puedo entender que saber de Dios, tener un conocimiento de que Dios existe, de que Dios está, de que Dios es, no es lo mismo que tener una intimidad con Él y un conocimiento verdadero de Él en tu vida, profundo. Ni siquiera todo lo que puedan saber tus papás,
o todo lo que puedan saber tus parientes pastores o tus parientes ministros o líderes o demás. Jamás de los jamases el hecho de que ellos sepan, el hecho de que ellos te compartan, se va a comparar con la experiencia perfecta y profunda que tú puedas tener al conocer a Dios y tener ese conocimiento en ti. Así que yo ahora entiendo la preocupación de Pablo, o la oración de Pablo, o la insistencia de Pablo cuando dice: yo oro para que ustedes sepan lo que Dios les ha concedido, lo que en verdad Dios les ha dado y que les pertenece. Así que cuando vemos que hay tantas cosas que se dicen de Dios, yo no me puedo quedar sin pensar, por ejemplo, en Jacob, en Israel o Jacob, cuando él iba huyendo de su hermano, allí en Génesis capítulo 27, parece, Génesis 28, perdón, Génesis 28, y dice a partir del verso 11, vamos a leerlo. Yo sé que ustedes conocen y requete conocen este pasaje, pero hoy lo vamos a ocupar un poquito, nada más para tener una referencia, un ejemplo acerca de lo que estoy tratando de comentar. Dice el verso 11: y llegó a un cierto lugar, se está refiriendo a Jacob, y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Y qué dice? Y yo no lo sabía. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es necesario tener el Espíritu de Dios, es necesario saber dónde estamos parados, es necesario lo que el Señor nos ha concedido. Jacob, ¿qué era lo único que había buscado de ese lugar? Un lugar cualquiera, un cierto lugar. ¿Qué era lo único que estaba buscando? Descansar un rato. Y se le ocurrió aquí. Y tomó una piedra y la agarró de almohada y se quedó dormido, pero empezó a soñar, empezó a tener ese sueño, y él veía a los ángeles que subían, que bajaban. Empezó a tener ese sueño tremendo que seguramente transformó su vida, y allí estaba el lugar donde Dios se le apareció, donde Dios moraba, donde Dios, si no moraba porque permaneciera allí, Dios estaba en ese lugar, pero Jacob no lo sabía. ¿Cuántas veces Dios está en este lugar, por ejemplo? Está en tu casa, está en tu vida, y no lo sabemos, y no lo conocemos, o no lo creemos. Hace poquito que el pastor lanzó el reto en la escuela para obreros cuando hablaba de honrar la presencia de Dios e invitar a Dios a estar en tu casa, a permanecer en tu casa. Yo no sé cuántos decidieron y cuántos empezaron a hacer ese reto. Yo le preguntaba: Señor, ¿qué hizo Obed-edom
para obtener el resultado que obtuvo, de ser bendecido. ¿Qué hacía todos los días Obed-Edom? Yo me imagino que al estar el arca en su casa, él buscó un lugar específico y especial para poner el arca allí en su casa. Un arca a la que todo mundo le tenía miedo. Un arca que todo mundo pensaba, si te le acercas o si siquiera volteas a verla o si llega a tu casa, ya fuiste, ya te moriste, porque ya viste lo que le pasó al cuate este que tocó ahorita se me fue el nombre, Usa, y se le fue, se quiso tocarla, cómo les fue a los filisteos, tumores y plagas y demás, todo lo que sucedió por causa del arca. Y de repente llega a la casa de Obed-Edom y empieza Obed-Edom y su familia a ser prosperado. La presencia de Dios estaba en su casa, pero estaban sucediendo cosas muy distintas. Yo no sé hasta dónde Obed-Edom sabía todo lo que implicaba que el arca del Señor estuviera allí, pero seguramente era muy importante para él. Él se sentía privilegiado. Él honró en verdad la presencia de Dios porque tenía conocimiento de lo que había pasado allá, pero también tenía conocimiento de que el arca era un símbolo, un emblema o algo simbólico de la presencia de Dios. Y ahora estaba en su casa. Y de esa manera seguramente él empezó a honrarla y empezó a desear que no se la llevaran y empezó a desear que allí estuviera, pero la actitud de él, la manera de vivir de él y de su familia, de sus hijos, de su mujer, no sé cuánta gente viviría con él, pero seguramente era una actitud de honra porque tenía cierto conocimiento de Dios, sabía lo que implicaba que el arca de Dios estuviera allí. Jacob, cuando estaba acá, dice: verdaderamente este es lugar, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Verdaderamente el Señor está aquí, pero yo no lo sabía. ¿Cuántas veces nosotros tal vez estamos como Jacob? Él estaba con algo en su mente. Él seguramente no andaba buscando dónde me voy a acostar para que Dios se me aparezca. Él quería descansar. Él estaba haciendo una sola cosa: huir de su hermano, huir de la venganza de Saúl, de su hermano. Y él lo que quería era resguardarse, irse lejos, pero cuando estuvo en ese lugar, en ese momento tuvo el conocimiento de que Dios estaba allí, la presencia de Dios estaba allí. Cuando el siervo de Eliseo vio que venían, que iban a tener una guerra, que se había levantado una guerra, que los venían tal vez persiguiendo, y él estaba solo con Eliseo. Eliseo le dijo a Dios: Señor, haz que este cuate vea, que vea. Seguramente allí estaban todos esos hombres de a caballo, estaba todo ese ejército, pero Eliseo no lo veía. Su siervo no lo veía. Eliseo sí lo veía y le pudo decir: Señor, por favor, porque este siervo no es un siervo normal, haz lo que vea, haz lo que vea. Y entonces cuando el Señor abrió los ojos del siervo, él pudo ver, y entonces dijo el siervo: no, pues ahora sí ya cambian las cosas. Pero antes de eso no lo veía. El Señor tuvo que venir y abrirle los ojos. ¿Te acuerdas de aquellos dos que iban en camino a Emaús también, después de que Jesús murió y resucitó? Y dice la palabra ahí en los evangelios que Jesús se unió a ellos. Ellos iban de camino a Emaús y ellos iban platicando uno al otro, iban hablando de los acontecimientos que habían sucedido apenas, venían hablando seguramente de que cómo es posible que lo hayan crucificado. Tal vez iban diciendo: pues qué malo hizo este, y ellos iban platicando, y de repente Jesús se acercó a ellos e iba con ellos. El mismo Jesús iba con ellos caminando, iba de camino con ellos.
escuchándolos hablar, y empezó a platicar con ellos, y llegó el momento en que les dijo: insensatos, faltos de fe, faltos de conocimiento. Y les empezó a hablar de todas las escrituras, de todo lo que decían las escrituras acerca de él. Y yo creo que ellos, como judíos, no tenían desconocimiento ni de la ley ni de los profetas, aunque fuera una untadita, aunque fuera el haber leído, el haber escuchado. Ellos sabían de las escrituras, ellos sabían de los profetas, ellos sabían de la ley, y con todo y eso no estaban seguros de que Jesús era el Mesías, hasta que Jesús se les acercó, hasta que Él estuvo allí junto con ellos y empezó a decirles. Llegó el momento en que dijo: ya me hartaron, verdaderamente estos son de poca fe, estos no entienden nada, tienen escrito esto, tienen estas enseñanzas, pero no saben todo lo que sucedió y estaba escrito y se acaba de cumplir. Así que estos ejemplos que estoy tocando así de una manera sencilla y tal vez rápida, nos permiten saber que en verdad el tener conocimiento de Dios, el tener una comunión con Dios, no es nada más el hecho de saber de Él de oídas, de saber lo que Él nos ha concedido de oídas. Necesitamos nosotros tener conocimiento de lo que verdaderamente nos ha sido concedido, para que lo cuidemos, para que lo busquemos, para que lo anhelemos, para que lo atesoremos, y entonces poder ser enriquecidos a través de esa ciencia, a través de ese conocimiento y a través de esa palabra de poder. ¿Tú te imaginas que tú te levantes con todo ese pleno conocimiento y empieces a usar la palabra del poder de Dios y lo empieces a usar a favor de tu familia, a favor de tu economía, a favor de tu propia vida, a favor de México, a favor del mundo, a favor de nuestros gobernantes? Y no para que sigan aquí, sino para que puedan encontrar, puedan tener el conocimiento de Dios, y que se levanten gobernantes sabios, gobernantes temerosos de Dios, y te levantes con ese poder en la palabra y ese conocimiento de lo que está sucediendo a través de esa palabra, y entonces podamos ser enriquecidos. Y esto a mí me acaba de suceder hace poquito, para ser exactos el 30 de agosto, y digo, a lo mejor hay personas que no saben, no conocen, no hemos sido cercanos, pero yo te puedo decir algo que sucedió. Yo tengo, quién sabe cuántos añísimos, no me voy a ventanear, de ser cristiana, de escuchar la palabra, de saber de Dios, de escuchar de Dios. Pero fíjate que te voy a compartir algo que pasó en mi vida, y esto hoy lo trajo a memoria el Señor otra vez, cuando yo estaba recordando esto y estaba viendo qué importante es tener conocimiento real de Dios en ti. Alguna vez una persona muy cercana a mí, amada mía, y creo yo que yo amada de ella también, se le ocurrió soltar una maldición tremenda sobre mi vida. Una maldición que me marcó, en verdad. Y te estoy hablando de que yo ya era cristiana y que conocía la palabra y que la leía, y que generalmente yo siempre me congrego y escucho conferencias y escucho al Señor, y yo siempre le he dicho: Señor, de todas las quiero, todo quiero saber de ti, todo lo quiero tener. Pero ¿cuántas veces yo había leído, escuchado, leído y entendido, o tal vez medio entendido, que Dios me ha bendecido, que el Señor me bendijo con toda bendición espiritual? Toda bendición espiritual es para mí. Sin embargo, esta maldición
a mí me marcó. Y yo te puedo decir que esa maldición duró y perduró en mi vida por años, por años. Yo oía la palabra, yo oraba, yo le pedía a Dios y yo quería ver mi casa en bendición y yo quería ver mi familia en bendición y yo me quería ver y sentirme bendecida, pero no podía, en verdad no podía. Fue algo que fue más fuerte que mi fe seguramente, no lo sé. Pero el 30 de agosto de hace poquito, un domingo, hace unos domingos, estaba igual que ustedes en la casa escuchando, en la reunión dominical, habíamos estado alabando, estábamos adorando, estábamos oyendo la palabra y esa vez la conferencia trató de cómo Dios transforma la maldición en bendición a través de nuestro pastor. Fue algo que cayó así como un rayo o como una espada que cayó tan profundo dentro de mí que por primera vez, te lo puedo decir, Dios es mi testigo, yo sé que soy bendecida, yo sé que soy bendita, que tengo toda bendición espiritual, que el Señor me bendijo con toda bendición espiritual y ¿sabes qué? Me hizo libre. Esa palabra, yo no sé cuánta gente la escuchó, a cuánta gente le llegó esa palabra, cuánta gente la está viviendo, pero a mí me transformó. Así que eso me hizo recordar hoy que ahora lo conozco, ahora conozco la bendición de Dios en mi vida, conozco cómo Dios te bendice y te voy a decir algo y lo digo para que el Señor sea glorificado. A partir de ese día han pasado cosas en mi casa, en mi familia y en mi vida que hacía mucho yo estaba esperando que sucedieran y han empezado a suceder. A partir de ahí han empezado a suceder. A lo mejor para alguien dice, eso tan poquito, eso tan sencillo, no lo sé. Pero para mí eran importantes, yo las estaba deseando, las estaba esperando y no se daban, porque no tenía ese conocimiento real, profundo, verdadero de lo que es saber que eres bendito. El Señor me mostró ese día y me lo reveló así. Cuando Balaam estaba queriendo maldecir al pueblo de Israel y cuando Balac le estaba, insiste y insiste que le maldijera al pueblo de Israel. Y cuando leyó el pastor la parte de que en lugar de maldecir, Balaam empezó a bendecir, de maldecir, empezó a bendecir al pueblo. Y dice, no hay iniquidad, no hay iniquidad en ellos. Pero no solamente eso, yo no los puedo maldecir porque los amo, porque los he amado. No, bueno, eso fue para mí algo verdaderamente, no, a lo mejor no te lo puedo explicar, pero algo verdaderamente, una revelación tremenda para mi vida. Me considero una persona que siempre carecí de amor. Aunque no me estoy quejando, ni ando chillando, porque si me aman o porque no me aman. Carecí de amor por las circunstancias. Pero cuando llegó esa palabra y empecé a saber que el Señor, por haberme amado, tomó en el momento, fíjate hasta dónde llegó la revelación, que yo pude ver, pude visualizar. El Señor me lo mostró, no sé si fue una visión o mi imaginación o en mi mente. Pude ver así literalmente cómo en el momento de que esta persona estaba soltando la maldición sobre mí, Dios la interceptó, la transformó en bendición. Así lo vi. Estaba saliendo de la boca de esta persona sus palabras, su maldición, y el Señor las tomó y las cambió. Y las cambió en bendición. Pero ¿qué creen? Yo no lo sabía. Yo no lo sabía.
No lo alcanzaba a creer, era algo que me había marcado. Por eso creo yo que en este momento, cuando yo veo este pasaje que dice Pablo, para que sepan lo que Dios les ha concedido, que verdaderamente nosotros podamos entender todo lo que ya nos pertenece, todo lo que ya es de nosotros. Mira, cuando hablaba el domingo acerca de que el enemigo viene y te roba, el Satanás y el diablo viene y te roba tus sueños, te roba, bueno, es algo descarado, algo muy obvio que tú sabes que te quitó, algo muy real que tú sabes que te quitó. Bueno, yo tenía una casa y perdí la casa, yo tenía un coche y se perdió el coche, yo tenía una familia y la familia se desperdició. Es algo que ves y que ves realmente que ha sucedido, que el enemigo se lo llevó. Yo tenía un plan de vida, yo quería esto para mi matrimonio y no ha sucedido, o para mis hijos, las carreras, los sueños, los estudios, no lo sé. Pero en esta ocasión es lo que tú no conoces que ya tienes y por lo mismo te es robado. Así que hoy yo te invito a que empieces a buscar de Dios el conocimiento de lo que Él te ha concedido, de lo que Él te ha dado. El nombre del Señor, el nombre de Jesús está sobre ti, y con ese nombre tienes todo, lo tienes todo, lo puedes disfrutar todo. Tienes el nombre del Señor, tienes las bendiciones, tienes el reino de los cielos en tus manos, tienes la paz de Dios, tienes prosperidad. ¿Te acuerdas allí en Deuteronomio 28? Las bendiciones, lejos de que tú las andes correteando, te andan correteando a ti. Te quieren alcanzar, empiezan a alcanzarte y empiezan a buscarte para alcanzarte, para llegar a ti. Pero necesitas tener el conocimiento de lo que Dios verdaderamente te ha concedido a ti de manera personal. Tal vez lo que a mí me sucedió para ti es algo insignificante, pero para mí lo es todo o lo es mucho. Y a lo mejor lo que para ti es algo muy importante, para otra persona no lo es tanto. Por eso es básico que nosotros pidamos al Señor que Él nos conceda tener el conocimiento de lo que nos ha concedido. ¿Te acuerdas allí en Oseas 4 del 1 al 6? En Oseas 4 del 1 al 6, sabemos todos de memoria el versículo, el 6, pero vamos a leerlo desde el 1, Oseas 4, 1, dice así, Oseas 4, 1, dice: oigan palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni, ¿qué dice allí? Conocimiento de Dios en la tierra. No hay ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Te suena conocido esto? Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, aquí no le está hablando Dios a través de Oseas, no le está hablando al pueblo y a los sacerdotes nada más porque sí. No le está diciendo que te faltó conocimiento, entonces necesitas ir a 4 universidades y debes tener aquí 20 títulos pegados en la pared y debes aprender cuántos idiomas. Es más, como una vez una persona me dijo: es que yo me voy de la congregación porque en esa otra donde yo me voy, allí sí hablan hebreo.
Entonces dije, no, pues que te vaya bien, que te vaya bien, porque yo no tengo ni la mínima intención de aprender hebreo. Pero empiezan a buscar el conocimiento, pero del mundo, el conocimiento de la tierra, el conocimiento humano. Pero aquí dice la palabra de Dios que no hubo conocimiento de Dios en la tierra. Y no se trata nada más de la gente que está allá afuera y que no sabe nada de Dios. A los que tenemos que ir y compartirles y llevarles salvación e invitarles, si es a través del Face, si es a través del WhatsApp, si es a través de correos electrónicos, que es lo que estamos haciendo en este tiempo y que la verdad está padrísimo, porque toda la gente está toda la vida con el teléfono en la mano, así es de que los leen. Y no solamente es eso de tener ese conocimiento, sino de conocimiento de Dios, conocer a Dios en ti, en tu ser, en tu vida, tenerlo como tu mejor conocido, que sepas lo que quiere, que sepas lo que demanda de ti. Este libro pues está escrito este pasaje está escrito en el Antiguo Testamento, y por supuesto que nosotros hemos aprendido que la ley toda la vida está diciendo, pues si tú no la armas, entonces si tú no haces esto, no haces aquello, pues entonces vas a ser destruido. Nosotros ahora en Cristo Jesús, como decía Pablo, que tengamos ese conocimiento, pero a través del Espíritu de Dios, a través de ese Espíritu que Dios nos ha concedido también tener hoy aquí a nuestra disposición, en la mañana, en la tarde, en la noche, que aún para soltar la palabra que tú quieras y puedas soltar, Él sea quien hable a través de ti y empieces tú a soltar esa palabra con poder, empieces a hablar esa palabra de conocimiento y de bendición y de enriquecimiento, pero dirigido por el Espíritu de Dios. Y entonces, al tener todo ese conocimiento, por supuesto que nadie va a poder venir a seguirte robando nada. Es como aquellas personas que tienen un testamento a su favor. Algún pariente o sus padres o no sé quién les dejó una herencia y dejó un testamento donde a esas personas les dejó infinidad de bienes. Pero esa persona no sabe ni siquiera que el pariente ya murió, o no sabe que dejó un testamento. Entonces pueden llegar, bueno, mi abuelita trabajó añísimos en una notaría, y yo llegué a oír personas que llegaban a buscarla y eran unos pleitos, pero pleitos en verdad entre familias, entre hermanos, entre cuñados y demás, porque alguien quería hacer mal uso de ese testamento. Y sabes que muchas veces lo lograban hacer cosas, lograban hacer mal uso y hacer tranzas, y despojaban a otros por el simple hecho de que el otro no sabía lo que le pertenecía, lo que era de él. No lo sabía, no lo llegaba a pelear. Había una familia que vivía a la vuelta, todavía y a la vuelta de donde siempre vivimos, una familia grandísima, bueno, hasta balazos. Todo hubo entre hermanos, entre cuñadas. Cuando nosotros salimos, porque sentíamos que los balazos estaban dentro de la casa, porque ellos vivían en la casa de atrás, salimos, estábamos viendo cómo una de las hermanas estaba brincando por la ventana para salvarse, y todo era por la herencia, porque llegó a reclamar lo que le pertenecía y ya no había nada para ella. Ya los demás hermanos le habían dado gane. Habían pasado ya 2 años, ella no sabía lo que le pertenecía. Así que yo creo que es importante que nosotros hagamos conciencia de que no solamente perdemos lo que se nos quita con plena conciencia, que tenemos y vemos que se nos es arrebatado. A veces también somos hurtados o somos despojados porque simplemente no sabemos lo que se nos ha
concedido lo que nos pertenece, lo que es de nosotros. Cuando el Señor Jesús viene a tu vida y Él empieza a traer salvación y empieza a traer su presencia, entonces tú empiezas a poder enriquecerte, empiezas a poder moverte en ese conocimiento y en ese derecho que ya el Señor te dio. Yo veo aquí en el Salmo número 21, es uno de los salmos que a mí me encanta y que yo estaba leyéndolo cuando vas viendo y conociendo algo de la vida de David, del rey David, y ves, como yo decía el domingo, que siempre ha estado en guerra, que siempre estuvo luchando por su vida, que siempre estuvo buscando ser salvo, pero llegó el momento en que escribió este salmo, Salmo 21, a partir del versículo 1, y yo veo David supo lo que era que Dios llegara a su vida y todo lo que le fue concedido a través de ese conocimiento de Dios en él y de tenerlo allí. Y dice: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová. Vamos a empezar por algo básico. ¿Tú sabes que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes? ¿Sabes que eres rey? Así que ponte en el lugar de David, porque dice aquí: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová. Empiézate a alegrarte en el poder de Dios, porque siendo tu rey, porque el Señor Jesús ya te hizo rey y sacerdote, entonces alégrate en el poder del Señor. Y en tu salvación, ¿cómo se goza? Puedes tener el conocimiento, puedes tener el gozo de saberte salvo de tantísimas cosas, de todo lo que Dios te ha concedido, de lo que Dios te da día con día, que está a tu disposición y que te pertenece. Y dice: en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Eso es lo que el Señor hizo desde el momento en que llegó a tu vida. Yo no sé tú, pero el momento que el Señor llegó a mi vida por primera vez, ya estando yo consciente, porque yo toda la vida fui a la iglesia de chiquita y muchas cosas no sabía y muchas cosas no entendía y otras que no me gustaban tampoco, pero dice aquí: le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Empezar a saber que Él llegó a tu vida y lo único que ha querido es bendecirte. Ahora que te sabes bendito, ahora sabes lo que es que el Señor venga y te salga con bendiciones de bien. Y dice: corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la diste. Vida te demandó y se la diste. Yo les digo que yo me identifico tanto con este salmo, porque igual alguna vez me dijeron que estaba yo a punto de morir y que no me quedaba de otra, porque yo había heredado la misma enfermedad de la que murió mi mamá. Y bueno, pues cuando estaba ahí enferma de eso, pues la verdad así me sentía. Pero llegó el momento en que le dije: Señor, aquí estoy. No, si no te sirvo para nada, está bien, Señor. Creo que no le sirvo sirviendo para mucho, pero me concedió la vida y me concedió la salud cuando Él llegó a mí con bendiciones de bien. Dice: largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria, la gloria del Rey. Grande es la gloria del Rey en la salvación del Señor. Honra y majestad has puesto sobre Él. ¿Te estás vistiendo de esa honra y de esa majestad ahora? ¿Estás poniéndote esas vestiduras de honra y majestad? Porque lo has bendecido para siempre. No por un ratito, no cuando te va bien y cuando te va mal se acabó la bendición. Cuando te va mal sigues siendo bendito, sigues estando bendecido. O sea, hay un canto allí que dice: tú reinas, Dios, aunque mi ser muy triste esté.
Me encanta esa parte, porque hay veces que suceden cosas que te entristecen, que te dañan, que te lastiman, tal vez enfermedades, tal vez la pérdida de un ser amado, tal vez cosas, lo que sea que te entristezca. Pero el Señor sigue siendo el Señor, Él sigue siendo Dios, Él sigue reinando, pero además, aunque estés triste, aunque te estés yendo mal, el Señor te bendice para siempre. Eres bendito para siempre. Dice aquí, lo llenaste de alegría con tu presencia. La presencia de Dios, no hay cosa mayor que te pueda llenar de alegría sino la presencia de Dios. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. ¿Estás anotando todas las cosas que te han sido concedidas? Una corona de oro, te han sido concedidas bendiciones de bien, que el Señor salga a tu encuentro, te da largura de días, te da gloria grande, te da honra y majestad, te da bendición para siempre, te llena de alegría con su presencia y en su misericordia tú no serás conmovido. Ahora el Señor dice lo que tú puedes hacer, dice, alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu mano alcanzará a todos tus enemigos. No tienes por qué tenerle miedo a los enemigos, porque tu mano los alcanzará. Dice aquí, y dice además, tu diestra también alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira, Jehová. Él te ayudará a que esos enemigos sean puestos como horno, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra. Toda esa maldad de tus enemigos, todo aquello que se ha querido levantar contra ti, todo ese fruto que ha dado la maldad de tus enemigos, dice aquí que será destruido todo ese fruto y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. ¿Cuántos han intentado el mal contra ti? No lo sé y no sé tampoco si tú lo sepas, pero fraguaron maquinaciones, más que crees, no prevalecerán, porque el Señor te bendice para siempre. No prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Así que engrandécete, oh Señor Jehová, en tu poder, y cantaremos y alabaremos tu poderío. Así es que empiézate a vestir, a ceñir de poder, empiézate a vestir de grandeza, de honra y de todo lo que el Señor te ha concedido, y empieza a usar la palabra de su poder que te ha sido concedida y que está ahora en tu boca, porque el Señor dice allí en Isaías, he puesto mis palabras las he puesto en tu boca y las he puesto en la boca de tus hijos y le he puesto en tu corazón, y empiezas tú a usar esa palabra. ¿Por qué no empiezas en este momento a pedirle al Señor, Señor, abre mis ojos? Permíteme ver todo lo que tú me has concedido y que yo ni siquiera tenía idea, que a lo mejor pensaba que tú sí lo has concedido, pero lo has concedido para el de allá, para el vecino, para aquel, porque a mí no me llega. ¿Sabes por qué no te llega? Porque no sabes que te pertenece, porque no sabes que has sido bendecido con toda bendición espiritual y que todo eso es para ti. Que no permitas que se te siga robando todo, porque simple y sencillamente no sabes que es tuyo. Así que empieza a hablar, empieza a usar tu boca, empieza a usar la palabra de poder de Dios, y levántate en honra y levántate en majestad como todo un rey que el Señor Jesús ha hecho de ti, para que tú empieces a soltar palabra y empieces a edificar o a transformar tu futuro. Empieces a transformar todo lo que siempre has deseado, pero que no has visto que llegue por ningún lado. Esa palabra empieza a soltarse a través de ti con todo el poder que tiene el Señor y te la ha dado, la ha puesto en ti.
¿Por qué no empiezas en este momento y decir: Señor, no voy a permitir nunca más que nadie me robe aún lo que no he sabido que es mío y que me pertenece? Ahora yo tendré conocimiento pleno de lo que me pertenece. Aún yo voy a empezar a despertar y a saber de lo que tú me has vestido, de la honra que tú me has vestido, del poder que me has vestido, de la grandeza que tú me has concedido tener y la grandeza que sigue para todas mis generaciones. Empiezo a recibir, Señor, tus promesas. Empiezo a hacer que lleguen a mi vida. Empiezo a provocar que se empiecen a dar en mi vida. No más limitaciones, no más maldiciones, no más enemigos enseñoreándose o señoreándose de ti porque te falta conocimiento. Hoy el Espíritu Santo de Dios empieza a traer conocimiento de Dios en tu vida. ¿Para qué? Para que no seamos destruidos. En el nombre poderoso de Jesús y por el Espíritu de Dios que está en ti. El Espíritu de Dios que está en ti. No dejaré que el enemigo robe, no, lo que es mío. No dejaré que el enemigo robe, no, lo que es mío. No dejaré que el enemigo robe, no, lo que es mío. No dejaré que el enemigo robe, no, lo que es mío. Una vez más, no dejaré. No dejaré que el enemigo robe, no, lo que es mío. No dejaré que el enemigo robe, no, lo que es mío. Porque Cristo ya ganó la victoria para mí. Al enemigo derrotó, triunfando sobre él en la cruz. Por tanto yo pelearé, no perderé. Yo sé bien que ganaré, porque Dios está conmigo. No dejaré que el enemigo robe, no, lo que es mío. No dejaré que el enemigo robe, no, lo que es mío. No dejaré que el enemigo robe, no, lo que es mío. No dejaré que el enemigo robe, no, lo que es mío. Porque Cristo ya ganó la victoria para mí. Al enemigo derrotó, llevando sobre él en la cruz. Por tanto yo pelearé, no temeré. Yo sé bien que ganaré, porque Dios está conmigo. Porque Cristo ya ganó la victoria para mí. Al enemigo derrotó, llevando sobre él en la cruz. Por tanto yo pelearé, no temeré. Yo sé bien que ganaré, porque Dios está conmigo. Porque Dios está conmigo. Que Dios está conmigo. Empieza a soltar palabra de bien. Si el Señor salió a tu encuentro con bendiciones de bien y te hizo bien,
y te hizo enaltecer y te hizo rebosar en bendición y te entregó todo lo que Él ha tenido. No escatimó ni siquiera a su Hijo Jesús, no escatimó a su Hijo. ¿Cómo no te entregará todas las cosas juntamente con Él? Solamente empieza a pedirle: Señor, abre mis ojos para que vea todo lo que me has concedido. Toca mi espíritu con tu espíritu. Trae revelación a mi vida, esa revelación que me muestre lo que soy, lo que tengo, quién soy en ti, Señor, el lugar que tú me has dado y la posición que tú me has dado desde siempre, Señor, pero que a lo mejor yo no sabía. Empiezo a tomar valor, empiezo a tomar fuerzas, empiezo a tomar ánimo, porque toda bendición espiritual me ha sido dada, porque ahora empiezo a conocer y empiezo a tomar para mí lo que tal vez ya sabía, pero que no lo había tomado. Y ahora, Señor, no más voy a perder, no hay más pérdidas para mí. Empiezo a recibir todo tu bien, mi casa empieza a llenarse de tu bien. En mi casa voy a honrar tu palabra, en mi casa voy a honrar tu presencia, en mi casa voy a honrar tu amor, en mi casa voy a honrar tus bendiciones. Espíritu Santo, empieza a moverte con libertad en mi casa. Tú no eres el invitado de honor, tú eres el Señor de mi casa, eres el Señor de mi familia, eres el Señor de mis hijos y eres el Señor de todas mis generaciones. Hasta 1000 generaciones son benditas, porque tú, Señor, me has salido al encuentro con bendiciones de bien, y yo las tomo y yo las comparto con mi familia y las empiezo a compartir con aquellos que aún no saben que también para ellos hay bendición, Señor. Empieza a levantarte de donde has estado. Empieza a dejar de lamentarte por lo que tú crees que Dios no te ha concedido y que ya te concedió, pero no sabías. Hoy lo sabes. El Señor tiene para ti toda su gloria, todo el poder, toda la palabra de su poder está en ti. Úsala para engrandecerte. Úsala para engrandecer el nombre de Dios. Úsala para que el propósito de Dios verdaderamente se vea cumplido en ti. Y el Señor Jesús, nuestro bendito Salvador, nuestro bendito Cordero de Dios, se sienta satisfecho contigo, porque estás recibiendo todas las bendiciones que Él ganó en la cruz para ti. En su nombre empieza a recibirlo. Empieza. En esta nueva etapa de conocimiento, en el nombre de Jesús. Bendiciones y más bendiciones en el nombre de Jesús. Que sean ricos y que descansen. Padrísimo. Bye. Aquí nos seguimos viendo.